tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vernos en sus dispositivos electrónicos. Pues hoy tenemos una entrevista muy esperada. En lo personal, desde que decidí iniciar como empresario este tema de los medios de comunicación, fue por referencia de varias personas. Y una de ellas fue Isaí Mandujano, un gran amigo al cual agradezco mucho la confianza de estar aquí conmigo. Isaí. Carlos, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu programa. En esta nueva era de la comunicación, de internet, redes sociales, donde medios como el tuyo pues están tomando vigencia cada vez más, ¿no? Donde los medios tradicionales de una u otra manera han perdido rating, no van a desaparecer, pero sí tienden a un equilibrio. Entonces yo creo que pues estás encajando en esa nueva etapa, ¿no? Te agradezco mucho, Isaí, tu comentario. Y bueno, aquí luchamos obviamente todos los días por tratar de ser lo que tú alguna vez has mencionado mucho, el tema de ser objetivos, el tema de ser transparentes en la información, nítidos obviamente, y hacer llegar obviamente eso a la sociedad. Isaí, pues vamos a empezar porque tenemos el tiempo es corto. Esta es una entrevista que grabamos porque hoy Comisión Federal de Electricidad tuvo a bien echarnos a perder esta entrevista, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño y vamos a dar inicio. Quiero preguntarle a Isaí Mandujano, en estos tiempos donde el ser periodista es una de las actividades más peligrosas precisamente en el país, ¿qué te refiere a ti y cuál es tu opinión en función del periodista, de Isaí Mandujano, el periodista? Pues mira, yo creo que estoy haciendo un periodismo en Chiapas, aun cuando no hemos tenido una alta incidencia delictiva del crimen organizado, del narcotráfico. Digamos que Chiapas no es una zona caliente del país. Sin embargo, tenemos una serie de alrededor de 130 colegas periodistas asesinados del 2000 a la fecha. Eso no es lo grave solamente, lo grave es que tenemos alrededor de 25 a 30 colegas periodistas desaparecidos del 2000 a la fecha, y yo creo que lo más terrible que el crimen es la desaparición forzada, porque tú no sabes dónde está ese colega periodista, donde su familia vive con la angustia permanente de si va a regresar o nunca va a regresar, o se imagina que podrían estar ahí en algún lugar de la Tierra, del planeta, ¿no? Sin embargo, bueno, a mí en mi caso yo me siento un periodista, digamos, privilegiado por esta región del país. Aun cuando mucha gente se queje de la inseguridad y de la violencia, creo que no se compara esa inseguridad y esa violencia con lo que viven compañeros periodistas en Veracruz, en Tamaulipas, en otros estados del país donde la violencia, donde el crimen organizado superó al Estado mexicano, superó a las autoridades institucionales. Realmente yo he hecho un periodismo durante 25 años ininterrumpidos, jamás he trabajado en gobierno, en ninguna jefatura de prensa, me han ofrecido chamba, claro que sí. A la par que yo empecé a estudiar la carrera de comunicación, empecé a ejercer el periodismo, es decir, todo lo que ha pasado del 94 a la fecha, lo hemos visto, vivido, documentado, y dijeron una colega por ahí, hasta sufrido, pero todo lo que ha pasado del 94 para acá, hemos estado ahí, hemos estado viendo todos los actores, es decir, nadie nos lo va a contar, ¿no? Del 94 para atrás me lo podrás contar, lo podré leer, pero del 94 para acá, ahí hemos estado documentado todos los procesos de crisis políticas, violencia, migración, movimientos armados, indigenismo, todo eso lo hemos documentado. Vamos a platicar de eso, precisamente de ese Chiapas, del Chiapas de antes y del Chiapas de ahora, porque obviamente Chiapas ha cambiado, ha evolucionado, claro. Para bien o para mal, esa es la opinión, claro. Críticos de varios, hay muchas opiniones, pero bueno, hablaste de tu arranque de periodismo, y precisamente el movimiento zapatista toma fuerza y coloca a Chiapas en el escenario nacional e internacional. Así es. ¿Cuál es tu experiencia cuando se desata ese movimiento? Bueno, cuando se dio el levantamiento armado zapatista, yo no era un periodista, apenas iba a empezar a estudiar la carrera de comunicación. Yo era, digamos, pero ya estaba siendo una persona informada de todo lo que estaba pasando. Leía la jornada, leía Proceso, me ponía a ver los noticieros de televisión, y estaba al tanto de todo esto que estaba pasando a nivel nacional, a nivel local. Lo que Chiapas representó en el escenario estatal y nacional e internacional fue una guerrilla que tuvo un impacto bastante fuerte a nivel internacional, porque fue la primera guerrilla que utilizó el Internet. Es decir, esta herramienta que tú estás utilizando ahora, la primera guerrilla en el mundo que utilizan el Internet fue el EZLN, claro que fue con el apoyo de otros grupos externos, ¿no? Claro. Pero lo hizo y tuvo mucho impacto internacional, tanto así que tuvo más eco la guerrilla zapatista en Europa, donde mucha gente estuvo al tanto, Italia, España, hay mucha gente que simpatiza con el EZLN.
Y bueno, más bien mi participación fue como un observador, ¿no? Claro que ya a finales del año, septiembre, cuando empiezo a estudiar la carrera, pues ya empezamos a documentar, a reportear, a estar ahí, a investigar qué estaba pasando realmente. Y más que reportear el lanzamiento armado zapatista, me tocó reportear todos los efectos derivados del levantamiento armado zapatista, las marchas, enfrentamientos, tomas de tierras, de fincas, una infinidad de movilizaciones, más bien todo lo que vino después, las emboscadas que eran del día a día, todos los crisis que pasaron en Jaltenango, en Carranza, Nicolás Ruiz, Tila, Sabanilla, en la selva. Yo creo que me toca reportear todo lo que vino después y que fue peor, porque si bien el levantamiento armado zapatista deja unos 100, 200 muertos, yo creo que lo que vino después dejó como 500 o el triple, o sea, cuadriplicó o multiplicó. Aparte, efectos que impactaron directamente en la sociedad, en los negocios, realmente en el tema económico, ¿no? Claro, también hubieron muchas invasiones de fincas, de ranchos, de haciendas, y despojo, digamos, de propiedades privadas. Los indígenas alegaron recuperación de la tierra, ¿no? Claro. Y desplazaron a muchos campesinos y ganaderos de la región de la selva y todo esto. Y de una u otra manera, bueno, ellos fueron echados de ahí y los indígenas se apoderaron de esas tierras, ¿no? ¿Los acuerdos de San Andrés, un documento pendiente? Claro, en febrero del 96 se firma el acuerdo de San Andrés, un acuerdo que hasta la fecha el gobierno ha incumplido, ¿no? Y digo que ha incumplido porque ya se había llegado a un acuerdo, el ZLN y el gobierno federal, ¿no? Sin embargo, en el Congreso de la Unión este acuerdo no se aprobó y Fox dijo: yo voy a hacer que se apruebe este Congreso, pero Fox nada más lo dijo de palabra, pero en realidad nunca se comprometió, de tal manera que en el 2001 ese acuerdo no se aprobó tampoco en el Congreso del Estado con el gobierno panista, y es un acuerdo que está ahí. Por eso el ZLN rompió las mesas de negociaciones con el gobierno federal y dijo: si no vamos a cumplir estos primeros acuerdos de materia de derechos y cultura indígena, ¿por qué caso tiene que sigamos hablando y negociando y dialogando? Entonces eso fue el acabose. Los acuerdos de los diálogos de San Andrés los acuerdos de San Andrés del 96, de febrero del 96, si no se cumplieron en el Senado, en la Cámara, en el Poder Legislativo Federal, pues el ZLN ya no quiso seguir en la mesa de negociación. ¿A qué crees tú que haya motivado el incumplimiento? ¿A que viró su discurso el ZLN o que el gobierno nunca tuvo la convicción? Yo creo que el gobierno siempre tuvo miedo a estos acuerdos porque le llamaban a algunos de ellos la balcanización del país. ¿Por qué? Porque en estos acuerdos de San Andrés se estaba pugnando por la autonomía. Claro. Es decir, el hecho de que ellos no estaban pidiendo ser otro país. Ellos quieren ser mexicanos, deben ser mexicanos y pueden seguir siendo mexicanos, aún con un propio gobierno autónomo, con un sistema autónomo. En otros países hay la experiencia de regiones autonómicas. ¿Por qué en Chiapas le vamos a tener miedo a las autonomías? Ahí está, por ejemplo, el caso de Oshug ahorita. O sea, no porque Oshug vaya a tener una elección por primera vez en su vida, sin presencia de partidos políticos, ya no son mexicanos. Claro. El hecho de que tengan una elección, eso es el ejercicio de su autonomía plena, de sus derechos, de sus usos y costumbres. Eso que está haciendo Oshug y que va a ser el próximo sábado, 13 de abril, es un ejercicio pleno de derecho autonómico. Y eso es lo que estaba planteando de una u otra manera los acuerdos de San Andrés. Claro. Es decir, ejercer sus propios proyectos de autonomía. O sea, tener un sistema educativo autónomo, un sistema educativo propio, no los hace diferentes. Ellos, a lo mejor es la necesidad que ellos tienen de tener una educación diferente. El Estado tiene miedo a esos procesos, a perder control de ciertas regiones, ¿no? Porque los partidos políticos también son una forma de control político, claro, y de controlar el clientelismo electoral, ¿no? Bien, estas dos partes que señalas se me hacen muy interesantes, porque bueno, el ZLN coloca a Chiapas en un escenario internacional con un reclamo legítimo, claro, un reclamo que ahora lo precede, ya lo trasladas a la actualidad ante una elección que se hace en un municipio por primera vez en Chiapas. ¿Cuál es tu opinión referente a la participación que han tenido las instituciones para los procesos electorales en Chiapas, hablando de manera transversal? Yo creo que los órganos electorales hasta este momento a veces han sido superados por la participación de los partidos políticos. Yo creo que a veces los órganos electorales, bueno, salvo este órgano electoral, normalmente los partidos políticos manipulan, controlan a los órganos electorales y realmente los partidos políticos no ayudan en mucho para la pacificación, para la gobernabilidad, para la democracia. Los partidos políticos, como están instituidos, como están establecidos, están pervertidos.
Y de una u otra manera, en vez de llamar a la concordia, a la pacificación, al diálogo, a la unidad, dividen, confrontan. Es decir, con acciones como compra del voto, coacción del voto, engaños, manipuleo, desinformación y todo eso, los partidos políticos no ayudan. Realmente en los Chubes está pasando eso. Dijeron, fuera partidos políticos. Yo creo que la sociedad, de una u otra manera, sería feliz en procesos electorales si no hubieran partidos políticos. Yo creo porque deberíamos de utilizar otro. Es que, y bueno, tampoco quiero satanizar a los partidos, más bien es... Porque no son los partidos, son las personas. Es la gente, son los líderes que dirigen estos partidos que ya están muy corruptos, ¿no? Claro. Bien, interesante reflexión sobre ese tema. Y bueno, quiero ir brincando de tema en tema contigo ya debido a tu capacidad. Hablemos precisamente de los últimos gobiernos panistas, que fueron dos presidentes de la República, y trasladémoslo, pasemos al tema actual, al tema de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a empezar con los panistas. ¿Cuál fue la aportación que hace el PAN a la investidura presidencial y obviamente al país, según tú? Mira, yo creo que la llegada de Vicente Fox fue un partaguas a nivel nacional. Todo el mundo creyó que con Fox sí hubieron avances importantes. Fox, un presidente bravucón, ranchero, permitió algunos avances democráticos del país, pero no porque hubiera él de propia voluntad querido hacerlo, más bien fue la presión social, la presión ciudadana, la organización civil lo que hizo que estos cambios se dieran, ¿no? No se quieran ellos parar el cuello como presidentes, porque más que ellos fue la presión social la que pugnó por estos cambios, ¿no? Los que los llevó a ganar también, y también que los llevó un poco a exigir un poco. Exactamente, por ejemplo, te hablo de la ley de transparencia y acceso a la información pública, claro, que es una ley que no se hubiera dado a los gobiernos priistas, que tuvo que llegar a un gobierno como el de Fox para que eso se pudiera dar. Claro. Y eso desencadena otra serie de leyes y reformas con miras a la transparencia y combate a la corrupción. ¿Hay corrupción en México? Sí hay corrupción, no tan grave como era antes. Sí, claro. No, pero de que hay corrupción sigue siendo grave la corrupción. Antes era peor. Y luego viene el gobierno de Calderón. El de Calderón fue un gobierno que se caracterizó por la violencia. Claro. Su declaración contra el crimen, de guerra contra el crimen organizado, agitó a este país. Digamos que le pegó la pedrada al panal, le pegó la pedrada al avispero, sin antes estar preparados para los efectos que eso conllevaba, pues. Sí, es decir, le tiró la pedrada y a lo güey, ¿no? Entonces, sí. Y esto derivó en una acción de reacción del crimen organizado de manera muy violenta, muy radical, que provocó lo que se llamamos daños colaterales, miles y miles y miles de muertos y desaparecidos a lo largo y ancho del país. Muchos de esos muertos inocentes que nada tenían que ver, o a lo mejor porque eras pariente o conocido de un criminal, ya eras un criminal tú también, ¿no? A lo mejor claro, tú nada tenías que ver con esa situación, o eras familiar, entonces mucha gente falleció, o gente que iba a buscar a sus familiares muertos o desaparecidos también moría, ¿no? Y desaparecía. O sea, el gobierno de Calderón fue el gobierno más violento y más terrible para el país, para los mexicanos, ¿no? Y el gobierno de Calderón se va a caracterizar por eso, por un gobierno de violencia, de guerra, de desapariciones, muerte, sangre. El gobierno y contar el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Que si bien hubo violencia, corrupción, sangre, lo que lo va a caracterizar el gobierno de Peña Nieto es la corrupción. Él se siguió en el tren del combate al narcotráfico, ¿no? Pero si hay algo que debemos de decir, porque en el gobierno de Peña Nieto, si algo se caracterizó fue la corrupción, y son muchos casos. Claro. Y son muchos casos. Odebrecht, la Casa Blanca, y así muchos casos. Veracruz, ¿no? Muchos casos, gobiernos corruptos como el de Veracruz, el de Duarte, el de Moreira, el de César Duarte en Chihuahua, el de Sabines en Chiapas, también. No, Sabines le tocó Calderón. Calderón. Bueno, esos gobiernos, principalmente Javier Duarte, César Duarte y Moreira, y no recuerdo cuántos, pero fueron gobiernos durante el gobierno de Peña Nieto. Qué bueno que me aclaras eso, ¿no? Fue la corrupción, el sexenio de Peña Nieto y todos los gobernadores del país. En ese sexenio fue la corrupción. Fue la bonanza para ellos. Para ellos fue la bonanza, ¿no? Para los mexicanos y los gobernados fue lo terrible, ¿no? No, y para la sociedad los índices obviamente crecieron. ¿Y qué pasa? Votamos por una nueva... la verdad es que votamos 30 millones de mexicanos por un cambio, ¿no?
dijimos vamos por el cambio. Y la verdad es que muchos mexicanos no teníamos opción. Te voy a hacer una pregunta difícil. Sí. ¿Votó la gente por Andrés Manuel López Obrador o votó la gente por un cambio? Las dos cosas. Se conjuntaron. Se conjuntaron varios elementos. Una gente sí votó por Andrés Manuel porque creía que era un gobierno del cambio. Otra gente votó en contra del PAN y del PRI, del PRD. Es decir, votaron por Morena no porque quisieran a Morena, sino porque no querían al PRI, el PAN, el PRD. Más bien, yo soy uno de esos que no tenía otra opción para votar. Yo, o sea, no tenía, la única opción que teníamos era la de Andrés Manuel. No, realmente no teníamos otra opción. Y votamos por este cambio. Dijimos, vamos a ir con Andrés Manuel. 30 millones de mexicanos. Sin embargo, las primeras señales de gobierno durante estos 120 a 130 días que han pasado nos han mostrado una cara muy distinta a la prometida, ¿no? Realmente hay que ser realistas y hay que ser críticos y cuestionar también a este gobierno. Yo creo que los 30 millones de mexicanos no deben de dar cheque en blanco a un gobernante, más bien decir, ¿sabes qué? Si nosotros votamos por ti, seremos los primeros que vamos a criticar y cuestionar. No hay que esperar que los que no votaron por él cuestionen ni critiquen, sino más bien los que votaron por él, que sean los primeros críticos y cuestionadores de este gobierno. Se cuestiona mucho el tema de que se dijo mucho lo que se iba a hacer, generó mucha expectativa, no se dijo el cómo, algo así como que el presidente es un hombre buen intencionado, es un hombre de propuesta, Ajá. pero tuvo un gran problema, desconocía la realidad, ¿es cierto? Mira, yo no creo que desconozca la realidad cuando tiene 3 sexenios en campaña, ¿no? Varios sexenios en campaña, ¿no? 2 sexenios en campaña, yo no creo que desconozca la realidad. Bueno, te lo digo esto porque los resultados no son los que se esperaban. Andrés Manuel no desconocía la realidad, más bien Andrés Manuel en el ejercicio del poder creyó que iba a ser fácil, ¿no? Y que no tenía que negociar y pactar con ciertos grupos y mafias del poder y termina pactando con ellos, ¿no? Claro. O sea, generalizaba en la lucha contra la mafia del poder y al final termina pactando con cierta mafia del poder, ¿no? Realmente habla de corrupción, de combate a la corrupción, pero ¿cuántos corruptos hay presos, no? Es grave la corrupción, sí, pero cuando combate la corrupción tiene que ir de la mano de procesos penales, de lucha contra la corrupción, y no hay políticos presos. A ver, está preso el Bester, está preso Romero Champ, están presos muchos otros líderes y gobernadores. ¿Cuántos gobernadores están presos? No, salvo Duarte. Los presidentes incluso. Digo, no, salvo Duarte. ¿Dónde está César Duarte? ¿Dónde está Moreira? O sea, realmente, ¿cuánta información de corrupción no tiene el gobierno gringo y México no lo tiene? Es otro tema, ¿no? Es otro tema que vamos a analizar también. Bueno, a ver, vámonos poniendo esta parte de que Andrés Manuel López Obrador, lo dijiste bien, hizo campaña pues muchísimo tiempo, se volvió un líder social. Claro. ¿Sigue siendo un líder social o ya es un presidente de la República? Sigue siendo un líder social, sigue siendo un líder político, un líder mexicano. Tiene gente seguidores, tiene fanáticos, tiene simpatizantes, ahí tiene de todo. Sin embargo, bueno, está cometiendo muchos errores. Es un presidente. Quiero creer que todo esto es parte del reacomodo. Quiero creer que es parte del reacomodo. Porque si esto sigue como está, yo creo que este país no va a hacer mucha diferencia del cambio. Entonces realmente hay grupos, hay disidentes, hay grupos como el EZLN y grupos, movimientos que están cuestionando que este es un gobierno nada diferente como sus antecesores. Es decir, que es igual, o un pan con lo mismo. Se ha planteado muchas veces de que, bueno, el presidente de la República debe generar el liderazgo, debe generar la opinión, pero el equipo de trabajo es el encargado de aterrizar una política pública. ¿Se está dando o será el talón de Aquiles de este gobierno? Yo creo que hay un talón de Aquiles, ¿no? Porque de pronto también el gobierno está cometiendo errores, ¿no? Por ejemplo, criminalizar, generalizar que todas las organizaciones sociales, civiles, campesinas son corruptas es el peor error. Porque si alguien lo llevó al poder fue la agitación, gran parte de estos grupos y organizaciones civiles y organizaciones campesinas. Andrés Manuel está cayendo en muchos errores y sí es preocupante eso, ¿no? Cuando dice el dinero, el apoyo va a ir directamente al campesino, directamente al beneficiado, nada de intermediario ni de coyotaje. En efecto, sí hubo el coyotaje y hubo líderes corruptos que iban mochando el recurso. Sin embargo, no es generalizado no debe ser generalizada esa postura, ¿no? Y el gobierno de Andrés Manuel generaliza que todos los grupos, todas las organizaciones, todos los agrupaciones son corruptas.
Yo creo que Andrés Manuel está cometiendo muchos errores, bastantes. El asunto de las guarderías, de las estancias infantiles, el asunto de los centros de atención a mujeres violentadas. Y ha caído en muchas contradicciones. Contradice a sus secretarios, a su equipo, ¿no? Es algo que no se contradice lo que decía en campaña y lo que dice ahora, ¿no? Realmente mucha gente ahora con el internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías, es muy fácil que te caigan en la trampa. Claro. Ayer decías una cosa y ahora lo dices otra, entonces fácil te agarran el audio, el video y ahí está. Un paso para adelante y dos para atrás. Exactamente, prácticamente así pareciera, ¿no? El tema muy central, aquí nos están viendo fuera, por ejemplo aquí en Chiapas, vino la Secretaría de Gobernación, vino la secretaria de Gobernación, doña Olga, y planteó un escenario a los migrantes centroamericanos, diciéndoles se les va a dar visa de trabajo, se les va a dar todas las facilidades, pues se volvió un imán precisamente para toda la gente de Centroamérica. Y después, pues ya no hay visas humanitarias, ya no hay visas de trabajo. ¿Por qué? Porque alguien, el que está manejando la política migratoria de México se llama Donald Trump. ¿Estás de acuerdo? Claro, Donald Trump siempre somos el patio trasero en política migratoria, ¿no? Del gobierno gringo. Realmente nosotros al gobierno mexicano le toca hacer el trabajo sucio, ¿no? De los gringos, es decir, reprimir, contener, prácticamente desaparecer, hacer todo lo posible porque los migrantes no lleguen a la frontera con Estados Unidos. Realmente el gobierno mexicano no puede hacer una política migratoria sin el aval de los gringos. Se ha criticado mucho la actividad de Brad precisamente por esos temas. Ajá. ¿Tú crees que Brad está correctamente posicionado en ese puesto o tú crees que pudiera ser el armador político, el que bajara los valores, que aterrizara las políticas públicas? Yo no lo veo a Marcelo Ebrard como un político diplomático de alta investidura. Yo tampoco. Yo lo veo como un político de diplomacia de bajo nivel. Yo no lo veo muy articulador se me hace. ¿Sabes qué? Me encantaría Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo, un tipo con un nivel político intelectual mexicano con un gran valor, gente como él, no sé. Un diplomático de carrera también. Un diplomático, necesitamos un diplomático de carrera porque realmente necesitas esas habilidades diplomáticas internacionales para poder atender el caso Venezuela, el caso gringo, el caso España, que imagínate si yo hubiera sido secretario de Relaciones Exteriores, es el peor error que puedes cometer, de decirle, mandarle una carta, o sea, debemos de tener puentes, o sea, es de risa y fue de risa, esa cartita de Andrés Manuel, o sea, por eso digo, ¿quién carajo es su asesor de Andrés Manuel? Como para que le haya permitido enviar una carta a los reyes de España y al Vaticano. Por eso te demuestra de que tiene primero malos asesores y un mal secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que el presidente Andrés López Obrador es un hombre muy bien intencionado, que tiene muy buenas propuestas, pero yo insisto que le sigue debiendo su gabinete. ¿Y tú crees que sean ya tiempos de que él haga algún reajuste, algún reacomodo? Yo creo que tiene que esperar al menos un año, ¿no? Yo creo que tiene que esperar establecer procesos de evaluación, así como él dice que se iba a someter a un proceso de revocación de mandato, pues tiene que también hacer un cierto periodo, los 3 meses, 6 meses, o un año, no sé, hacer procesos de revisión de su gente, ¿no? Y decir quién está trabajando bien, ratificado, quién no está haciendo bien la chamba, pues removido. Y yo creo que tiene que hacer ejercicios de autocrítica, de autoanálisis, de autorreflexión y cambios pertinentes en el gabinete. Hay temas que se han cuestionado mucho sobre el tema de las decisiones, de los ajustes, precisamente, más que nada parlamentarios. Ejemplo, ¿qué fue tan importante el hacer una ley de revocación de mandato o trabajar el tema de la reforma electoral, la reforma educativa o la reforma laboral, que es un tema que realmente prometió en campaña y que generó muchas simpatías? Yo creo que, exactamente, la reforma laboral y la reforma educativa tienen que ser prioritarias ante todo. Yo creo que tienen que ser prioritarias porque realmente si un problema tenemos en este país es precisamente el problema del empleo, de las relaciones obrero-patronales, de las relaciones laborales, empleado-patrón, a nivel nacional, a lo largo y ancho del país. Tema de fronteras, ¿no? Entonces,
Sí, también el asunto laboral, o sea, ¿cómo quieres ofrecer 20,000, 30,000, 80,000 empleos a migrantes cuando no tienes capacidad de generar empleos para tus propios connacionales? Y eso es lo que cuestionan muchos los aranceles fronterarios. Grupos como la Coparmex Costa Soconusco están cuestionando de cómo el gobierno quiere ofrecer miles y miles de empleos a los migrantes cuando ni siquiera tiene la capacidad de ofrecérselo a los mexicanos. Entonces, cosas como esas han sido criticadas y cuestionadas. Realmente la reforma educativa es otro proceso también que debemos de ver. Si hace falta una reforma educativa, claro que hace falta una reforma educativa. Urge una reforma educativa. Como la planteó el gobierno de Peña Nieto, es el peor error que se pudo haber hecho, ¿no? De que urge una reforma educativa, es urgente una reforma educativa. Como estaba planteada, no. Realmente la reforma educativa tiene que beneficiar principalmente a los niños y las niñas mexicanas y sobre todo también a los padres mexicanos. Una pregunta, ¿tú crees que la reforma educativa, la reforma educativa va a llegar a feliz término o seguirán siendo objetada, seguirá siendo digamos señalada por el magisterio? Por el magisterio. Yo creo que si ellos defienden sus derechos laborales, ¿son derechos laborales o es su trabajo? Mira, el sindicalismo es un derecho del trabajador. Y si ellos, dentro de su organización gremial, consideran que eso atenta contra sus derechos laborales, lo van a combatir y van a defender sus derechos conquistados. El sindicalismo, para bien o para mal, ellos es un derecho y ellos están alegando sus derechos. Para nosotros podría ser justo y necesario que se les evalúe, cíclicamente, claro, debería evaluarse. Que no ponga en condición su labor. Exactamente. Su trabajo. Su trabajo. Está todo pero dado, ¿no? Hay un compromiso permanente de actualización, de capacitación y de evaluación. Porque realmente, de cada 10 maestros, al menos 3 o 4 pueden tener un compromiso social con la educación. La mayoría están ahí cobrando su quincena nada más y no tienen ese compromiso con la niñez y la educación mexicana. Isaí, hay muchos temas que quisiera abordar contigo y obviamente aprovechar tu expertise y su conocimiento, pero ya no nos da mucho el tiempo. Te quiero pedir un favor, ¿nos puedes agendar la próxima semana? Claro, para que hablemos de Chiapas. Claro. ¿Te parece bien? Excelente. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por vernos esta entrevista breve con Isaí Mandujano, el periodista. Y bueno, con el compromiso de que la próxima semana, hoy tuvo que ser grabada esta entrevista, ya explicamos por qué, pero la próxima semana tenemos para que hablemos de Chiapas y lo que está pasando precisamente en esta nueva cuarta transformación. Muchísimas gracias.